video vamos a trabajar sobre la multiplicación de matrices cuadradas. Vamos a ver un método para realizarlo que utiliza división y conquista y que es más eficiente, es decir, resuelve el problema con menor complejidad temporal que el método conocido tradicional. Iniciemos presentando el problema. Sean dos matrices A y B con una dimensión de n por n filas por n columnas, que lo que queremos calcular es el resultado de A por B, que vamos a llamar C. Lo podemos ver visualmente de la siguiente manera. Antes de pasar al método, repasemos la que llamamos multiplicación tradicional o naive, y es simplemente la que aprendimos en los cursos elementales del secundario, los primeros años de la universidad. Simplemente lo que hace esta operación es calcular cada uno de los elementos de la matriz resultante como una sumatoria de un producto entre distintos elementos de la primera y la segunda matriz, que visualmente lo podemos ver de la siguiente manera. Si queremos calcular el primer elemento de la fila y columna 1 de la matriz resultante C, lo que tenemos que hacer involucra a la primera fila de la primera matriz A y la primera columna de la matriz B. Lo que hacemos es multiplicar A11 por B11, después a este sumarle el resultado de la multiplicación de A12 por B21 y así hasta terminar con n multiplicaciones. En definitiva, tenemos que realizar esta operación por cada una de las celdas de la matriz resultante, es decir que esta operación la realizamos n por n veces, donde cada una de estas operaciones, como ya dijimos, tiene O de n operaciones, que son un conjunto de multiplicaciones y sumas. En definitiva, todo el proceso, desde que iniciamos a multiplicar hasta que terminamos, resulta en O de n cubo. Pasemos ahora con el nuevo algoritmo que presentamos, que fue propuesto en un paper conocido como Gaussian Elimination is not optimal por el matemático Volker Strassen. Esta propuesta fue del año 1969. Strassen es alemán y es profesor emérito del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Constanza. Y marcó un precedente, que es demostrar que se puede multiplicar matrices en menos de O de n cubo, que es lo que por muchísimo tiempo se consideró como lo mejor que se podía hacer. Este algoritmo forma parte de los conocidos algoritmos FAST. Es un algoritmo que utiliza la división y conquista para resolver este problema, en este caso de multiplicación, de forma recursiva, dividiendo en subproblemas menores. Iniciemos con unas consideraciones. Primero vamos a decir que A y B son dos matrices de n por n, donde n es una potencia de 2, o sea, un 2 a la i con i mayor o igual a 1 entero. Y lo que vamos a hacer es esta multiplicación resolverlo, como dijimos, con división y conquista. Primeros pasos. Vamos a hacer una división de cada matriz en 4 regiones, como acá se ve en la imagen. La matriz
A la dividimos en A11, A12, A21 y A22. Es decir, cada uno de estas submatrices tiene un cuarto total de las celdas. Lo mismo hacemos con la matriz B y también con la matriz C. Con esta división podemos representar la multiplicación y el cálculo de cada una de las submatrices C11, C12, C21 y C22 de la siguiente manera. C11 va a ser el resultado de multiplicar A11 por B11 y sumarle A12 por B21. Fíjense que simplemente estamos mostrando de otra forma, estamos descomponiendo el problema de otra forma, donde simplemente veamos que para multiplicar y para obtener cualquiera de los elementos de C11, de la submatriz C11, no necesitamos ningún elemento que no esté dentro de A11, A12, B11 y B21. Es decir, que A21, A22, B12 y B22 no importa qué tiene para, obviamente, calcular C12. Lo mismo para calcular C11. Lo mismo para calcular C12. En ese caso, lo que me interesa es la submatriz A11, B12, A12 y B22. Y así también podemos hacerlo para las otras dos multiplicaciones que tenemos que realizar. De esta forma tenemos nuestra primer propuesta. Estamos subdividiendo los problemas de multiplicación en 4 subproblemas menores. Fíjense que uso menos elementos que las matrices totales para resolver cada uno de estos subproblemas. Y al mismo tiempo esto lo podría hacer recursivamente, haciendo que en cada subproblema el tamaño que voy a tomar de la submatriz cada vez sea menor. Vamos a verlo en más profundidad. Nos quedan, fíjense, ahí mostramos de nuevo las cuentas que tenemos que realizar. Estas 4 sumas son en matrices de n dividido 2 por n dividido 2. Es un cuarto el tamaño de la matriz total. Y en total nos quedan 8 multiplicaciones también de n dividido 2 por n dividido 2. Acá se muestra al costado de nuevo cuáles son esas multiplicaciones y las sumas. Y cada una de esas sumas se realiza en n cuadrado. Las multiplicaciones las podemos resolver en forma recursiva. Y entonces eso nos da una relación de recurrencia, que la podemos expresar como t de n es igual a 8 de t de n dividido 2 más o de n cuadrado si n es mayor a 1 o O de 1 si n es igual a 1. ¿De dónde salen esto? Son 8 multiplicaciones. Y esos son las descomposiciones que vamos a hacer del problema. A11, B11 es la primera multiplicación. A12 por B21 es la siguiente multiplicación. Y son 8 multiplicaciones diferentes. Y después tengo que terminar uniendo todas esas 8 multiplicaciones para obtener el resultado total con 4 sumas que dijimos que son O de n cuadrado y por lo tanto
el proceso de unificar esos subproblemas, o sea, la conquista, es de ON cuadrado. Y en último instante, el caso base es cuando multiplico una matriz de 1 por 1 y es simplemente un proceso O de 1. ¿Qué complejidad tiene esta propuesta que estamos viendo? Volvemos a ver nuestra ecuación de recurrencia y si aplicamos el teorema maestro nos queda que tiene una complejidad de ON cubo y por lo tanto no mejoramos absolutamente nada. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que encontró Strassen. Encontró la manera de disminuir la cantidad de subproblemas. Y ahora vamos a ver cómo. El proceso propuesto por Strassen no es evidente desde una primera mirada, sino que requiere la realización de varios cálculos y varios procesos aritméticos que después demuestra que son válidos y que se pueden aplicar para cualquier multiplicación. ¿Qué es lo que hace? Partimos de la misma representación de las matrices, que son como terminábamos dividiendo los subproblemas en el caso anterior, y realizamos un conjunto de adiciones de estas submatrices. En total son 10 sumas o restas, está expresado en pantalla, donde llamamos cada una S1 a S10, donde lo que hacemos es sumar o restar dos submatrices. Por ejemplo, en S1 sumamos B12 con el negado de B22. O sea que en definitiva hacemos una resta. En S2 sumamos A11 con A12. Y así, para cada uno de estas adiciones vamos a obtener una matriz resultante que también es de n-2 por n-2 y por lo tanto hacemos 10 sumas de n dividido 2 por n dividido 2. Después, con estos resultados, realizamos los siguientes productos. Fíjense, son 7 productos. A11 por S1, S1 lo habíamos calculado antes, era una de las 10 adiciones que teníamos, entonces lo podemos expandir como A11 por B12 menos A11 por B22, y no es que tenemos que hacer esos cálculos, sino que simplemente una vez que tenemos el resultado de S1 lo multiplicamos por A11, estamos haciendo una multiplicación de una matriz de n-2 por n-2 por otra de la misma dimensión y así calculamos P1, P2 hasta P7. Fíjense que en todo caso son o multiplicaciones por alguno de las sumatorias, de hecho están las 10 adiciones que hicimos antes de C1 a C10, algunas multiplicadas entre sí y otras multiplicadas por una de las otras submatrices que teníamos. En definitiva, son 7 multiplicaciones de matrices de n por 2 por n por 2. Y ahora, ¿qué podemos hacer con P1, P2 a P7? Con esas 7 submatrices que realizamos operaciones multiplicación para construirlas, donde acá anotamos cuáles son expandidas, cuáles sería cada una, cómo se calcula cada una. Lo que podemos hacer es calcular C12 como P5 más P4 menos P2 más P6. Eso simplemente uno lo que tiene que hacer, si no está seguro que es el resultado, es poner cada uno de estos valores y ver, operando matemáticamente, que nos termina quedando lo que C11 era en nuestra expresión original. Y de igual forma podemos calcular C12, C22, C21 y C22. Fíjense que en este caso son más operaciones, pero en este caso son sumas.
son en total 8 sumas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si contamos cada una de ellas. Y esas sumas son de matrices de n-2 por n-2. Entonces es un O de n-2 cuadrado, sería un O de n cuadrado también, en definitiva. Si unificamos todo esto, todo el proceso, vamos a expresarlo como pseudocódigo de la siguiente manera. Tenemos las matrices A y B, que son de n por n. Calculamos S1, S2 hasta S10, que son operaciones de sumas o restas de cada una de las submatrices de A y B. Después recursivamente calculamos P1, P2 hasta P7, que eran multiplicaciones, que por lo tanto en nuestro subproblema estaremos multiplicando en el primer nivel, en vez de algo de n por n, estaremos multiplicando algo de n-2 por n-2 y después n-4 por n-4, así hasta nuestro caso base. Como propusimos al principio que nuestra matriz era múltiplo de 2, sabemos que llegaremos de forma final a una matriz de 1 por 1 y con eso terminamos. Si no tenemos matrices con múltiplos de potencia de 2, lo que podemos hacer en todo caso sería completar con ceros esas matrices, agrandándolas hasta que sea de tamaño inmediatamente superior a o igual al primer múltiplo, la primera potencia de 2 con respecto al tamaño de nuestra matriz. Lo que hacemos con ese resultado recursivo finalmente es calcular C1, C2, C3 y C4, que correspondían a las 4 submatrices de la matriz final. Y con eso retornamos C como resultado de la matriz final. En definitiva, nos quedan 18 sumas de matrices de n-2 por n-2, 7 multiplicaciones de n-2 por n-2 en forma recursiva, y por lo tanto podemos expresar todo esto en una relación de recurrencia de la siguiente manera. Ahora tenemos 7 subproblemas de n dividido 2 tamaño y las adiciones que son de O de n cuadrado. Recuérdense que el dividido 2, como es una constante, sale. Eso para n mayor que 1 y O de 1 si n es igual a 1. Y si aplicamos nuevamente el teorema maestro, obtenemos que esto tiene una complejidad de O de n elevado al logaritmo en base 2 de 7. Dijimos que tenían que ser potencia de 2 y ya dijimos en principio cómo podemos lograr que, aunque la matriz no lo sea, transformarlo para que lo cumpla y poder aplicar recursivamente el problema y llegar a la conclusión final. Otro problema que podemos tener es cuando no tenemos matrices cuadradas y por lo tanto esta definición no la podemos aplicar, pero tanto en este problema como en el anterior lo que podemos hacer es rellenar filas y columnas necesarias con ceros, ¿no? Para llegar a hacer la potencia de 2 que necesitamos o para llevar esa matriz a ser una matriz cuadrada, y eso va a permitirnos aplicar esta propuesta y llegar al resultado esperado. Sin embargo, esto en la práctica podría hacer que cierta matriz que tiene un tamaño determinado termine siendo mucho mayor y por lo tanto se tenga que hacer mucho más operaciones. En definitiva, buenas implementaciones evitan regenerar todas estas matrices y agrandarlas, sino que lo tienen en cuenta ya en su implementación. No es que generan esa nueva matriz y no es que
multiplican todos los elementos por cero, sino que lo tienen en cuenta a la hora de la implementación para evitarlos. Y a nosotros el hecho de explicar que tienen que ser cuadradas y potencia 2 nos sirve a la hora de facilitar la demostración de optimalidad de este resultado y de la eficiencia del mismo, del método. Esta propuesta para matrices relativamente grandes, el tamaño va a depender un poco de cuándo conviene usar este método, o el tradicional va a depender también de dónde implementamos el algoritmo, pero en definitiva para un tamaño determinado de n, el método de Strassen pasa a ser más eficiente que la multiplicación de matrices tradicionales. Ahora, igual lo que vamos a ver es que este método también tiene algunas contras. En primer lugar vamos a hablar de estabilidad numérica. ¿Qué pasa? Los errores de redondeo que podemos estar cometiendo en cada uno de sus problemas por aritmética no entera se van a ir aumentando y reproduciendo a medida que se propagan entre sus subproblemas. Eso con la multiplicación tradicional no ocurre. Entonces, para cierto tipo de problemas donde un conjunto, un margen de error que queremos cometer como mucho está acotado, lo hace de aplicación inviable y tenemos que ir a la multiplicación tradicional. ¿Por qué? Porque requerimos exactitud. Por otro lado, hay algo que siempre queda oculta, que es la constante por la cantidad de operaciones que hacemos. Hay 18 sumas en total por subproblema, que eso lo nombramos, pero en la relación de recurrencia siempre eso queda opacado, queda oculto por cómo lo expresamos. Y entonces eso hace que el n elevado al logaritmo en base 2 de 7 tenga esa constante ahí oculta. Entonces lo hace comparativamente menos eficiente para matrices pequeñas, que es lo que dijimos antes. Hay que buscar determinado valor para el tamaño de la matriz en la que conviene usar la multiplicación tradicional. Incluso en buenas implementaciones lo que tiene que hacer es que a partir de ese valor numérico en el que conviene realizar la multiplicación tradicional, cortar la recursión y multiplicar en forma tradicional y no llegar al caso base de n igual a 1. Con eso podemos en la práctica mejorar aún más la eficiencia, porque dijimos en problemas de matrices pequeñas conviene la multiplicación tradicional. Entonces eso es lo que las buenas implementaciones van a terminar haciendo. Desde el momento que apareció este algoritmo de Strassen y el pasar de los años, la comunidad científica y los investigadores no se quedaron quietos de brazos cruzados, sino que desde el momento que vieron que se podía mejorar, trabajaron incansablemente y incluso en una competencia entre ellos para encontrar algoritmos aún más eficientes. Y por ejemplo acá mostramos algunos. En el 69 fue Strassen y el exponente, recuérdense que era n elevada a logaritmo en base 2 de 7. En definitiva el exponente es un 2,8074, que es mejor que el n elevado a la 3. Pero después en el 78 Pan propone algo que es 2,796. Un año después pasamos a 2,780 y continuamente, año a año, incluso en el 81 fue muy prolífico y hubo 3 algoritmos que iban compitiendo entre ellos, llegando a 2,496.
Strassen nuevamente en el 86 propone un nuevo algoritmo donde baja esa cota. Y en el año 2020, Altman y Williams presentan un algoritmo de 2,3728596. Fíjense cómo la diferencia con el del 2014 es pequeña. ¿Qué pasa? La conjetura es que no se puede ir más abajo que n al cuadrado, y tiene todo el sentido, porque para multiplicar las dos matrices mínimamente donde tienen n por n de tamaño, mínimamente tengo que leer al menos una vez cada uno de los elementos de esa matriz. Entonces se espera que en algún momento, o esperan que en algún momento lleguemos a un método de O de n cuadrado. ¿Qué pasa con cada uno de estos métodos? Es que así como dijimos que el método Strassen original de 69 ocultaba muchísimas sumas, cuanto más bajo es el exponente, la constante oculta termina siendo muchísimo más grande, y en definitiva eso hace que para tener una eficiencia mejor a algoritmos anteriores o incluso al algoritmo tradicional, el tamaño de la matriz, el tamaño n de la matriz, tenga que ser muy grande. Y capaz muchas veces termina pasando que no lo podemos terminar usando para casos reales que queremos resolver. En definitiva, estaremos atentos a las nuevas investigaciones y veremos a ver si alguien y en qué momento logra llegar a ese n cuadrado. Con esto terminamos el video, espero que haya quedado claro. Los espero en el próximo video. Chao, hasta luego.